gracias a todos una vez más por venir y así damos comienzo a este encuentro con la charla que nos ofrecerán el padre Alejandro Blanco, el padre Scampini y la hermana Virginia. Bueno, buenas noches. Una alegría para mí compartir esta noche con ustedes, con el padre Scampini, con la hermana Virginia, y tener en la mano este texto, Apología Pro Vita Mea, que es el fruto de un trabajo importante. Pero yo no voy a comentar lo que dice el texto porque ustedes lo van a poder leer y además porque la hermana Virginia lo va a presentar en el contenido y vamos a pedir al padre Scampini también su mirada crítica sobre el texto. Yo lo que voy a decirles es cómo surge esto simplemente. Bueno, aquí comienza todo y es probable que no se llegue a ver del todo, yo no llego a leer, a lo mejor ustedes desde allí sí, pero no, tampoco. Bueno, lo que ven es un documento, en realidad no tienen más valor que un poquito explicarles la génesis de la cosa. Es decir, en 2020 sufrimos la pandemia, ¿cierto? El mundo cambió en algún sentido. Y yo estaba por un tiempito, viajo parcialmente a Alemania, estaba por un tiempito en Alemania, un tiempo que iba a ser relativamente corto, y ese tiempo se extendió a 1 año y 3 meses. Es decir, tuve que quedarme directamente. ¿Saben por qué? El 5 de junio de 2020 tuvimos una turbulencia también como familia cuando salió una noticia que todos conocen, digamos, en Die Tagespost, que es un texto muy leído en Alemania, y se replicó también en otros medios virtuales. Y entonces lo primero que se hizo en la presidencia general fue decir, bueno, ¿cómo se encara esto? ¿No? Tenemos que conocer la historia porque, digamos, nos dimos cuenta que no conocíamos a fondo la historia. Entonces se constituyó una comisión, ese es el decreto de constitución de la comisión. Una comisión internacional que se buscó que cada comunidad internacional pusiera miembros, nutriera con miembros distintos. Es la primera vez que se hacía un trabajo así, digamos, que trabajemos las distintas comunidades juntas, ¿no? En algún sentido es un comienzo. Y esto se ha replicado en este encuentro. Por este encuentro justamente somos de todas las comunidades de Darmstadt, reunidos, de diversas comunidades, dirigentes, formadores. Bueno, esto se replica un poquito así, ¿no? Este modelo desde el comienzo. Bueno, este fue el proyecto. Es decir, hubo que hacer un proyecto de investigación y ese proyecto de investigación terminó llamándose Proyecto Alfa. Hubo un grupito de personas que la comenzamos a trabajar allí y en realidad, digamos, íbamos haciendo borradores. Entonces hubo un borrador beta, pero era una clave para borradores, ¿no? Y finalmente hicimos el borrador alfa, la última versión, que le llamamos alfa, y entonces lo presenté al General Presidium, y cuando el profesor Söder, que es un profesor alemán, que trabajó, digamos, en el grupo de investigación también con la epístola Oberlonga, vio eso, dijo, claro, alfa, pero no porque era una nomenclatura, una clave, digamos. Alfa es comenzar por el principio. Y ahí le quedó el nombre al proyecto. Por eso, digamos, Proyecto Alfa, lo otro es la sigla que la diseñó la hermana Virginia, la hizo la hermana Virginia. Aquí empezamos a trabajar. 3 letras, no, hizo muchísimo más que 3 letras la hermana Virginia, ya van a ver ahora. Así fue el comienzo. Bueno, es para comentarles nada más, esto no es demasiado importante, esto fue toda la presentación que hice en aquel momento, pero simplemente me quiero referir a esto nada más, que es cómo se trabaja esta edición, una edición crítica.
En primer lugar, tenemos el privilegio, sinceramente, como familia argentina, de que este texto se publique por primera vez. Este texto no fue publicado en ninguna parte. Se publica por primera vez en español. Por supuesto, tomado del original alemán, del padre. 169 páginas del padre Kentenich, que conociéndolo al padre Kentenich es una carta corta. No. Sí. Y que nosotros nos encargamos de que sea de, ¿cuántas? Unas 500, así que le complicamos un poco la vida, digamos. Unas 582 o 584 páginas. Eso es una edición crítica, tiene que tener un aparato, digamos, como para ir explicando poquito a poco, y es por eso que yo lo he graficado de esta manera, en una pirámide, digamos, que tiene 3 niveles. El primer nivel para poder analizar este texto es necesario, se constituyó una comisión, la comisión la formó la hermana Virginia, la hermana Elena, trabajaron enormemente, yo colaboré un poco con la comisión esta en particular, también se formaron otras comisiones, pero esta fue la de la Apología Pro Vitamea, y para hacer una edición crítica hay que trabajar en primer lugar en el texto original, porque uno dice, bueno, vamos a leer al padre Kentenich. ¿Cuántas veces hemos leído al padre Kentenich? Muchísimas veces. Ustedes toman un libro y dicen, vamos a leer lo que dijo el padre Kentenich en tal parte, y yo les pregunto, ¿y cómo saben ustedes que eso dijo el padre Kentenich? ¿De dónde lo sacaron? Ah, no, yo tengo un texto o tengo una fotocopia. Bueno, no, digamos, hay que saber qué dijo exactamente el padre Kentenich, y para eso hay que ir a buscar el texto original. Esta es la primera base. Esto es lo que se llama en perspectiva histórico-crítica la lectura textual, ¿no es cierto? Es decir, la crítica textual. Es decir, tenemos que localizar el texto original. Claro, era un texto mecanografiado que probablemente siempre el padre dictó. Son textos dactilográficos, digamos, textos con máquina de escribir, en 1960 hecho, probablemente con algún carbónico, de tal manera que podemos decir hay un original, sí, pero en realidad serían 2, porque están al mismo tiempo escribiéndose. Bueno, toda esta cuestión es la que hay que resolver. Finalmente, criterio de discernimiento para poder definir texto original. Bueno, busquemos a ver cuál tiene una firma. Y hay un texto que tiene una firma consignada, digamos, por el padre Kentenich, con tinta azul. Bueno, vamos a tomar este texto, porque los demás no la tienen, ¿no? Comparamos 10 textos. Y hay muchos más, hay muchos más. Pero, bueno, tomamos 10 textos para ver. No ofrece dificultades, digamos, lo que se llama el nivel de crítica textual, porque prácticamente los textos son todos copias de copias. ¿Saben lo que hacían las hermanas en aquel entonces? No había fotocopiadora. Entonces tomaban el trabajo de copiar, el padre les pedía que copien las ediciones, digamos, las versiones, las copiaban al punto de copiar renglón por renglón, repetir renglón por renglón, hasta llegar al mismo número de páginas. Un trabajo impresionante. De tal manera que las páginas nos sirven a nosotros como parágrafos, digamos, como referencia universal, digamos. Nos hizo un favor enorme esta forma de trabajar, porque entonces nosotros nos podemos usar, digamos, esto como parágrafos para lectura del texto, ¿no? Más allá de las ediciones. Esta es una edición, pero bueno, ¿habrá alguna otra? Ustedes lean esta, digamos. Bueno, ese es la base, digamos. Después hay que, en esa pirámide, digamos, hay que subir a lo que es la crítica literaria. Esto es, ¿qué es esto en realidad? Es difícil porque es una carta, pero es una carta que nunca fue a destino, primer dato, ¿no? Sino que quedó, digamos, en el archivo nuestro, en la memoria. El padre Kentenich guardó esos documentos y los dio a algunas personas de confianza, los dirigentes, digamos, esos tenían esa carta de 169 páginas.
pero hay que saber de qué se trata, porque es una carta, pero es una carta rara. Por lo general el padre hace cartas de estudio, podríamos llamarle como género literario, cartas de estudio, una cosa, cartas ensayísticas, ¿no? Porque para hacer una carta es demasiado extensa. Cita permanentemente. Hay algo que se dice, que decimos del padre porque él lo dice de sí mismo. El padre Kentenich dice: yo he leído, sí, pero sobre todo he leído en las almas, en los corazones y en los signos, ¿no?, de la época. Es verdad, pero el padre no dice que leyó. Muchísimo, muchísimo. Enorme es la cantidad, y la memoria que tenía este hombre es extraordinaria. Extraordinaria, de tal manera que el profesor Gerving, el otro que trabajó en la Epístola Perlonga, decía: yo cuando me tomo vacaciones, profesor académico, alemán, así que imagínense cómo es, me llevo una valija y en la valija lleno todos libros, lleno de libros. Esas sus vacaciones, lleno de libros la valija. El padre Kentenich no viajaba con esa valija de libros, la tenía en la cabeza. Porque cuando dictaba, evidentemente dictaba de memoria. Y además cita de citas, ¿no? Esto también es un secreto, es decir, él se cita muchas veces a sí mismo, ustedes lo van a notar en la apología, y también cita a autores que a su vez citan a otros. Entonces por ahí uno dice, bueno, está citando a Tomás de Aquino o está citando a Agustín. No, está citando a alguien que está hablando de Agustín o de Tomás de Aquino. Es decir, todas estas cosas hay que saberlas. Eso de alguna manera forma parte de la crítica literaria, porque hay como distintos subgéneros metidos, ¿no?, digamos, en ese nivel. Y el tercer nivel es el nivel de tratar de explicar los principios, el lenguaje técnico del padre Kentenich, porque tiene un lenguaje muy, muy original. Lo fue armando, lo fue creando, fue muy creativo. Entonces el trabajo que, sobre todo allí intervinieron las hermanas de manera extraordinaria, le debemos este trabajo muchísimo a la hermana Lugo, que sea esto un homenaje a ella, que trabajó en forma denodada con la hermana Virginia hasta que se fue al cielo y desde allí nos sigue acompañando, y estoy seguro que está muy feliz hoy en este día. Y ese trabajo es el de comenzar a ayudar a entender el texto, porque los términos técnicos del padre, cualquiera de nosotros puede manejar un término, por ejemplo, supongamos pensar orgánico, y para nosotros es familiar, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo lo explicamos? O capital de gracias, o cualquier término técnico hay que entenderlo. Entonces, hace falta ese tercer nivel, que es explicar o ayudar a entender lo que el padre dice, no hablar en lugar del padre Kentenich. Esto es importante, lo dejamos hablar a él, pero aclaramos algunas cosas, contextualizamos, es el lugar del contextualizar el texto, este nivel, digamos, ¿no? Contextualizamos el texto con un buen aparato crítico, digamos, de notas que ayudan a explicar autores, de pronto, explicar citas de autores, algunos términos técnicos también, y todo lo que hace, digamos, a la redacción que el padre Kentenich va llevando, digamos, en el texto. Bueno, en definitiva, digamos, este fue el modo en que se trabajó, y este es el origen de este trabajo. O sea, surge de una comisión de investigación internacional, dentro de la cual la hermana Virginia forma parte, yo también, como moderador, como enlace con el General Presidium, y la hermana Virginia tomó el rol de secretaria de ese grupo de investigación, y desde ese momento se comprometió apasionadamente con este trabajo y tomó en particular el trabajo de la edición crítica de la Apología Provitamea, que gracias a Dios ya la tenemos aquí. Bueno, eso es lo que yo puedo compartir de cómo es la génesis de esta cuestión. Ahora yo le doy la palabra a la hermana Virginia, ¿puede ser? Sí. Y tengo en mis manos el texto que el padre mismo le regaló
Es una versión original de la Apología Pro Vita Mea y nos ha servido para consultar, digamos, el trabajo ha sido realmente remitiéndonos al original, ¿no? Así que si alguno después quiere tomar contacto con esta reliquia, no sé si las hermanas me dan permiso, pero creo que merece la pena que conozcamos este texto que guardamos en nuestro archivo. Bueno, me parecía importante, el padre ya la hizo presente a la hermana Elena, pero yo también la quería hacer presente. Acá estamos los 4 que hicimos este trabajo. El subgrupo lo formamos con el padre Alejandro, la hermana Elena y yo, y providencialmente por un encuentro que tuvimos acá en la casa, le solicitamos a Fray Jorge Scampini que haga la crítica académica del texto. Acompañó durante 2 años el trabajo. Fray Jorge es doctor en teología, especializado en eclesiología, mariología, ecumenismo, y es consultor del dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos. Así que él fue profesor mío en 2 materias cuando estudiaba teología, y encontrarlo en la casa cuando estábamos nosotros iniciando este trabajo fue una señal de la providencia que, digamos, no se nos había ocurrido, y de pronto en ese momento donde estaba todo tan confuso, tan doloroso, tan poco claro, que él haya aceptado orientarnos fue muy importante. Así que muchas gracias, Fray Jorge. Bueno, brevemente, la Apología Pro Vita Mea es una obra de 168 páginas en el original alemán, escrita por el padre José Kentenich entre el 11 de febrero y el 16 de marzo de 1960, estando él en Milwaukee, separado de la obra por el padre Sebastián Trom, visitador apostólico y miembro del entonces Santo Oficio. Las características de la obra: es una carta a modo de ensayo, escrita con ocasión de la celebración de las bodas de oro sacerdotales. Tiene como objeto buscar, mostrar, defender, canonizar la verdad. Todas estas palabras las usa el padre de alguna forma para justificar este escrito, frente a ataques contra la integridad moral del padre Kentenich por parte de la suprema jerarquía de la Iglesia. No es justo decir la suprema jerarquía de la Iglesia, algunos miembros de la suprema jerarquía de la Iglesia. El padre Sebastián Trom, visitador apostólico, entre los años 51 y 53, denunció al padre José Kentenich ante el Santo Oficio, interpretó la pedagogía y psicología orgánica religiosa del fundador de Schoenstatt como una manera de aplicar el psicoanálisis de Freud para liberar a las hermanas de tensiones sexuales. El padre Kentenich supo de estas acusaciones al finalizar la visitación de 1953. No voy a nombrar a cada uno, pero el padre nombra a estas personas dentro de la obra como difamadores, acusadores o difusores de lo que él mismo llama fábulas por la mala interpretación de la aplicación de su pedagogía, que tiene que ver con el cultivo profundo de la filialidad. Las características de la obra Apología Pro Vita Mea fue escrita con un carácter confidencial, pues se trata de una carta dirigida a una autoridad de la Iglesia. El padre mismo busca mostrar la verdad histórica, no quiere defenderse con argumentos que él inventa, sino diciendo, se escribió esta carta, se dijo esto, pasó esto, esta persona, es decir, busca mostrar la verdad histórica fundamentada por cartas, documentos, fechas y argumentos que prueban los hechos que se relatan.
Presenta a su vez aspectos psicológicos como la descripción del comportamiento de algunas personas, actitudes, virtudes, fragilidades de todo tipo, evidenciadas sin ambigüedad. Es una obra audaz, desde el punto de vista de lo que dice, arriesgadísima. El autor hace además una introspección de sí mismo, mostrando y demostrando cómo Dios lo preparó desde su infancia para la misión que debía cumplir dentro de la Iglesia. Expone un profundo conocimiento del alma femenina y explicita con detalles la manera en que abordó un caso de angustia obsesiva por el que fue acusado. Contrapone la psicología orgánica con el psicoanálisis de Freud y presenta los principios filosóficos y teológicos basados en la Sagrada Escritura y en el orden del ser natural y sobrenatural, con los que fundamenta la organización, la espiritualidad mariana filial y la pedagogía de vinculaciones que caracteriza su fundación. Una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, pero que así es el padre, por más de que él esté buscando argumentar en una línea, aprovecha la oportunidad para hablar de todo Schoenstatt y mostrar la misión de Schoenstatt, la espiritualidad de Schoenstatt, la pedagogía de Schoenstatt, el pensar orgánico, las vinculaciones. Entonces uno se encuentra con un manualcito, de forma breve va mechando lo que es Schoenstatt. Detalla además la pedagogía específica para la vida consagrada femenina de un instituto secular con plena vigencia en el siglo XX. La parte en que habla de la virginidad y la vida consagrada es conmovedora, bellísima. Y para poder entender la obra, porque cuando tomamos contacto con el original, que no tiene un solo título, o con la traducción al español antes de nuestra versión, uno dice, pero esto es un rejunte de cartas que empieza a argumentar y mete cartas, y después de 15 páginas retoma el argumento y después mete otra. Entonces parece que se le cayeron las hojas y alguien las juntó y no se entiende. Entonces él mismo explica el método y dice: con este método me imagino en el papel de un fotógrafo que emplea la mayor parte de su tiempo y aplica la mayor parte de su atención a los trabajos preliminares, la elección del lugar y de la postura, la intensidad de la iluminación, etc. Recién después toma la foto, lo cual requiere solo un instante. Algo similar ocurre en este caso. Entonces él se explayó en ciertos temas que parecían como secundarios. ¿Y por qué describe a esta persona? ¿Y por qué cuenta que con Monseñor Stein primero eran amigos por esto? Después se enojaron por esto. Después su personalidad por esto. ¿Y qué tiene que ver con la defensa? Entonces él va acomodando todos los factores, todas las personas, todas las situaciones, todo, para que se entienda después en qué consiste su defensa. El libro tiene el siguiente orden: un prólogo, un índice sumario, una introducción a la Apología Pro Vita Mea, que tiene como contenido lo que el padre Alejandro contaba, la crítica textual, etc. El texto mismo con un importante aparato crítico, y después un apartado de aportes originales del carisma de Schoenstatt a la actualidad a partir de la Apología Pro Vita Mea, documentos, una reflexión final, un índice analítico y la bibliografía. Por eso uno dice, si el texto, la obra, tiene 168 páginas, ¿por qué este libro tiene 580? Porque nos dimos cuenta que es tan denso y tan pesado para leer, es masticar piedra, se lo dije a Fray Jorge en el primer encuentro, es masticar piedra, que si nosotros no ponemos elementos de comprensión, podemos desaprovechar el mensaje de esta obra que fue escrita en un momento muy difícil, donde el padre sintió la necesidad de defenderse porque nadie lo defendía y porque murieron en ese entorno los que lo estaban defendiendo, y quedó un poco su defensa librada a sí mismo. Bueno, la carta finalmente no se
envió porque algunos miembros de la jerarquía de la Iglesia le desaconsejaron enviarla, pero la carta quedó y él la entregó a algunas personas de su confianza. Evidentemente, él tenía interés que en algún momento este texto se conociera. Entonces, en la introducción se habla de las características generales, se hace un análisis crítico textual, se habla de los temas centrales y de la visión de conjunto. Con la introducción uno ya puede tener una idea más clara de cuál es el contenido del texto. El texto mismo de la obra está estructurado en base a 4 acusaciones, pero el fundador se detiene en la primera acusación y esa explicitación o esa explicación de la primera acusación la divide en 3 partes. Y la parte C, que sería la tercera parte de esa primera acusación, tiene a su vez 3 partes, y ahí en esa parte es donde él se detiene a explicar el caso de la angustia obsesiva que fue malinterpretada. Y finalmente habla de la segunda acusación, la tercera y la cuarta. Y el agregado que nosotros hicimos, aportes originales del carisma de Schoenstatt a la actualidad a partir de la apología, consiste en 4 artículos que toman 4 temas importantes con los cuales él se defiende y que al explicarlos de forma separada, eso permite comprender mejor lo que él estaba realmente defendiendo. El primero, ¿cuántas pruebas de obediencia hube de pasar a lo largo de toda mi vida? Nos explayamos en explicar la forma original de obediencia, que incluye la franqueza, y cómo él la vivió en el exilio. El segundo tema, la captación de lo profundo del alma en el sentido auténticamente católico, es una comparación entre el psicoanálisis de Freud y la psicología profunda orgánica en el padre. Él mismo dice que él comparte con Freud su búsqueda por la psicología profunda, pero el método, la forma de abordar son radicalmente diferentes, y para el padre fue como una ofensa que a él lo confundieran en la aplicación de la psicología profunda con Freud, porque él ha buscado que la persona llegue a Dios a través de las causas segundas, y Freud tiene una visión materialista y hedonista, y realmente no hay punto de contacto desde ese punto de vista. El tercer artículo, la persona y sus vínculos, psicología y pedagogía de las causas segundas. Acá tenemos un dominico, Santo Tomás ha trabajado las causas segundas, la teología y la filosofía de las causas segundas, basada en esa enseñanza de Dios que nos habla a través de la creación. El padre dio un paso más y desarrolló o buscó anunciar la psicología y la pedagogía de las causas segundas. Y un nuevo paradigma para la vida consagrada femenina. Bueno, nos permitimos poder explicar en qué consistió este nuevo instituto secular que el padre quería regalar a la Iglesia y que en su momento no fue comprendido, y fue el padre Trump nos quiso cambiar todo a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, el padre quería defender su fundación, y acá explicamos en qué consiste esa novedad. Entonces, cuando uno lee estos artículos, uno puede empezar el libro leyéndolo desde el final, y a lo mejor leyendo alguno de estos artículos puede comprender algunos temas que después va a leer le va a permitir comprender mejor cuando lea la apología. En los documentos hemos puesto cartas, todo sobre la mesa, las necesarias para entender este texto, e informes también, informes duros, informes con mucho contenido. Uno de esos informes es un anexo que el padre envía al cardenal Ottaviani justamente el día 15 de agosto de 1965, cuando se bendijo el Santuario de la Plata, y que es ese texto, ese informe o ese anexo,
es como una síntesis del contenido de la epístola perlonga. Es más breve, pero leer ese anexo permite comprender qué estaba en juego y cómo el padre nuevamente busca explicar lo que no se había comprendido. Y bueno, el texto culmina con una reflexión final y finalmente la bibliografía y con eso culmina el texto. Ojalá esta presentación les permita a ustedes entrar con un poquito de ganas a un texto que es una elaboración científica, y hoy hablé con Agustín Siveira, que es el responsable de la editorial Patris, y lo estuvo mirando porque el libro llegó hoy. Me dijo: hermana, es un ladrillo esto es imposible, pero esto no lo voy a leer de a poquito, no se puede. Bueno, empiecen por el tema que más les interese, desde cualquier lado van a poder aprovechar. Muy bien. Nos hemos saludado con algunos personalmente, no con todos, así que buenas noches. Agradezco la posibilidad de estar aquí. No digo si para presentar este tema personalmente es un gusto, pero gracias por la acogida. En primer lugar, algo ha dicho la hermana del modo en el cual he sido invitado a participar en este proyecto. Yo vine aquí a predicar un retiro para religiosos y tuve algún encuentro circunstancial con la hermana, y se ve que ahí en una noche de insomnio se le ocurrió cómo podía incorporar a otro y pedirle algo. De cierto modo, entré por la ventana y muy bien preguntándome de entrada cómo seguirá esto y qué podré hacer. Ahora, en esa primera conversación, la hermana me ofreció un esbozo del texto. Claramente, sin duda, este texto elaborado por el padre Kentenich, el lugar y las circunstancias en las cuales había sido redactado, y el estilo, y la expresión comer piedras, lo desordenado. Es claro que, a pesar del orden y de los títulos que intentó ponérsele, fue algo que experimenté inmediatamente, sobre todo cuando él analiza las 4 acusaciones de las cuales era objeto, pero de las 4 la primera ocupa el 80% del texto. Así que fue imposible leerlo de un tirón. Pero sobre todo lo que me preocupaba, porque bueno, es una realidad que nos afecta, que afecta a la Iglesia, las circunstancias en las que el trabajo se iba a realizar. Sobre todo porque el texto fue escrito al inicio de la década del 60, ninguno de los protagonistas estaba vivo, y el texto iba a ser leído en este momento de la Iglesia, donde la Iglesia ha vivido cantidad de experiencias frustrantes y que hace que los que se acerquen tienen otro horizonte de comprensión y de redacción. Por lo tanto, mi pregunta era: lo que se proponen con la publicación de este texto, si va a contribuir o no. Ese es un interrogante que se planteaba, y si contribuía, si era suficiente este texto o era necesario otro tipo de investigación en otro ámbito que lo complementara. Ahora, ¿cuál era el servicio que yo podía prestar en esta tarea? Claramente se trataba de un lector externo, y era claro cómo había que tratar de delimitar esa exterioridad respecto al texto. Por lo tanto, ese lector lo que tenía que verificar era el proceso de edición y la calidad técnica del trabajo.
Cuando me refiero a la calidad técnica del trabajo, es que las afirmaciones, los comentarios que adjuntaran al texto para clarificarlo, para señalar circunstancias y explicarlo, estuviera fundado y que tuviera una cierta objetividad en la expresión. Y lo que me quedó claro de entrada es que no iba a ser un coeditor ni tampoco un censor. Entonces no iba a anular ninguna de las afirmaciones y de los juicios, por supuesto del texto principal en absoluto, pero tampoco de aquellos que formulaban los editores. Lo que iba a tratar de decirles es cómo debe decirlo, cómo fundarlos, presentarles preguntas para que el modo en el que lo formulara fuera el mejor. Ahora bien, ¿cuál fue el punto de partida de mi tarea? Lo primero fue formularme a mí mismo ciertos criterios que me guiaran y que en el momento de confusión los tuviera como referentes. El primero era leer objetivamente la obra, por lo tanto, como lo he dicho antes, como lector externo, sin entrar en un análisis o verificación de los hechos que allí se relataba. No era mi interés, no tenía la intención, tampoco tenía los elementos. Por lo tanto, me tenía que limitar a ser ese lector externo. Segundo lugar, verificar los criterios con los que se trabajaba. Que esto sí ya hace un estilo de redacción, de acercamiento, de propuesta de los autores, teniendo en cuenta cuál era el resultado final que se procuraba, que era una edición crítica. En este sentido me pareció muy preciso y muy rico el texto elaborado por el padre Alejandro, verificando de las distintas versiones que llegaron, cuál podía ser la más antigua y comparar incluso en determinados términos que aparecían en un texto, en otro, me pareció de una gran seriedad para una edición crítica y claramente tenía que estar en la introducción a luego la presentación del texto del padre Kentenich. Cuidar la coherencia del texto en la aplicación de normas de edición. A veces cuando uno dirige una tesis, una tesina, una monografía, los que la llevan a cabo lo dejan para el final. Y es la mayor trampa, porque después siempre quedan cosas, cuando en realidad no tiene que aplicarlos desde entrada. Y debo decir que en este caso no fue una excepción. Todo eso se dejó para el final, entonces cada versión que venía iba con correcciones al respecto. Otro es la traducción, y a veces la transliteración al castellano de un término alemán no es una buena traducción porque no expresa el sentido del término. Y estar atento a la conveniencia y sobriedad de los textos que los editores tenían la intención que acompañaran al texto principal. Con respeto para la hermana, y la expresión no viene de la hermana, en algún momento en nuestro centro de estudios tuvimos a una persona, sexo femenino, no género, sexo femenino, muy estudiosa. Y uno de nosotros le había puesto ese estudiosita. Porque, claro, quería decir todo lo que sabía. Entonces en los exámenes ponía todo lo que sabía y excedía lo que uno le preguntaba. Y acá en este caso me parece que en las primeras versiones estuvo un poco el riesgo de alguien que podía estar marcado por un estilo de estudiosita y que esto me parece que oscurecía, complicaba aquello que en realidad se quería publicar, sobre todo comentarios, biografías de personas, algunas muy conocidas, en otras que son desconocidas sí era importante tenerlo, y luego en los estudios que se adjuntaban. ¿Qué ha significado esta tarea? Recibir en varias ocasiones kilos de papel. Cuando me llamaba la hermana y venía... Todavía están dando vuelta y los uso del otro lado para apuntes y aparece apología, que exigieron no comer piedras, pero sí una cierta purificación personal para su lectura. Eso lo debo reconocer.
Y una vez leído, encontrar los modos y las palabras para una devolución objetiva. Porque en quienes me habían encomendado el trabajo, el tema era sensible. Yo podía leerlo objetivamente, juzgarlo como texto, pero en los que preparaban el trabajo, entre comillas, estaba comprometida la propia vida. Y comprometida la propia vida, digo, la inspiración en la que han entregado la vida, se han consagrado a Dios, cuestionado. Entonces no era fácil devolver algo que podía significar, entre comillas, como serruchar el piso. Pero lo que era cierto, si lo que se había depositado en mí era una confianza, es que la confianza exige siempre un gran margen de libertad. Si yo confío en alguien, le doy libertad y no le corto el camino. Y esa libertad de ambas partes, para ofrecer los comentarios y también de parte de los editores para acogerlos. Porque en el fondo estábamos trabajando en algo que el resultado tenía que ser el mejor y que verdaderamente se prestara para aquello por lo cual se estaban dedicando tiempo y energía. Y por lo tanto, afirmarme en esa actitud para expresar las preguntas que me iba formulando y que posiblemente una vez hecha la publicación podían formularse también los lectores. Por eso ciertas cosas había que cuidar, cómo decirlas, si había que decirla, en qué se fundaba, porque en el fondo era preservar de entrada que el texto sea leído con la intención con la cual fue publicado y no dejar flancos abiertos para que sea objeto de otra crítica. Y lo otro, podar aquello que me parecía que más que favorecía la claridad del texto, podía oscurecerla, sobre todo en comentarios y textos adjuntos. En este sentido hubo que abreviar mucho respecto a la primera versión los textos introductorios, porque a veces en los textos introductorios podía insinuarse una interpretación de lo que el lector tenía que leer directamente y personalmente en el texto personal del padre Kentenich. Otra cosa es clarificarlo y desarrollarlo una vez leído el texto, pero nunca inducir una interpretación, nunca poner en el otro unas ciertas antojeras para que vean lo que uno quiere que vean. Y algunas de las preguntas relativas al propósito de la publicación fue formulada al inicio. Cuando avanzaban empecé a tener la impresión de que no era tan claro para qué se lo publicaba. Y en segundo lugar, en quiénes se pensaba como destinatarios. Porque, por ejemplo, en algunos de los primeros textos que iban a ir en esa segunda parte adjunta, claramente eran dirigidas para Schoenstatt y para las hermanas. Cuando en realidad entonces la pregunta ¿qué es? ¿Hacia el interior de la familia para tener claro y reafirmarlo? ¿O como un documento, pensando en las circunstancias, los comentarios, lo que fue sacado de archivos del padre Trom y que fue la decisión de detener el proceso de beatificación o hacia afuera, para que se pueda escuchar la voz del padre, para escuchar lo que él en esas circunstancias decía, cómo explicaba los hechos? Esto me parece que había que tenerlo claro. Y luego, ¿cuál era la relación entre el texto principal y los varios textos adjuntos? Introducciones, lo dicho, excesiva, comentarios posteriores, porque tú actúa o habría el interrogante acerca de la relación, ¿cuál es o cuál tiene que ser el modo y el alcance de la clarificación de alguna afirmación del texto? He hecho las biografías, menciones de hechos para entender, una explicación del editor con elementos extraños al texto, no surge de ahí uno porque tuvo otras fuentes, otro conocimiento, lo relaciona, y una interpretación en vista del contexto de redacción del texto, o también posible, y de hecho, en algunos casos, del contexto actual. Esto había que tenerlo, me parece, claro.
Y otras preguntas más difíciles. Yo me las sigo formulando, no tengo respuesta. Y oscilan muchas veces a partir de la forma mentis y delectos del lector. Yo he sido formado en una tradición de vida religiosa, en una teología de Santo Domingo, que murió hace más de 800 años. No tenemos casi textos. Una carta a las monjas de Madrid, que había mandado a fundar por su hermano, y después dos expresiones. El grano junto se pudre, cuando se dispersa produce mucho fruto, en la primera dispersión de frailes. Y cuando iba a morir, desde el cielo les seré más útil, no lloren por mí. Entonces nosotros no tenemos textos de Santo Domingo, aunque después en la orden se escribió mucho. Y luego también fue el cardenal Ugolino el que hizo rescatar a los frailes la figura del fundador, porque como tal la fundación se veía como un proyecto comunitario. Solo en el siglo XIX algunos quisieron asemejarlo en el acercamiento a San Francisco, que él sí es omnipresente, pero el perfil era distinto. Por lo tanto, una pregunta que me surgió en primer lugar es si la publicación respondía a la intención personal del padre Kentenich, que nunca envió esta larguísima carta a su destinatario del texto y que ahora se busca publicar. Aquí hay una pregunta. Y yo comparaba dos casos que no son exactamente iguales. Por ejemplo, en dos momentos de la vida, uno de gran tribulación y otro de mucho trabajo, el padre Congar ha dejado un diario. Ahora, en el diario uno habla consigo mismo. No se refiere a otros ni lo dirige a otros. Y él había pedido, por ejemplo, respecto al del concilio, que se esperara para publicarlo hasta el año 2000, cuando hubiera una distancia suficiente en el tiempo para poder hacerlo. Alguien me propuso que fuera mi trabajo de licencia. Cuando vi lo que digo, no estoy capacitado para esto. Y se hizo la edición crítica. Ahora, en ese diario, los comentarios de algunos respecto a los juicios que él se formulaba interiormente de persona fueron demoledores respecto al padre Congar. Pero él dejó la voluntad expresa de que eso se editara en un determinado momento. El otro ejemplo es, muerto más recientemente, de George Steiner, humanista de muchas nacionalidades, que él le confió a alguien, pero que no sea publicado hasta 2050, cuando muchos de los que él se refiere así también hayan partido como él. Pero ellos dejaron, y se trataba de un diario, no aquí de una carta dirigida y que por el consejo, entiendo, de quién, del cardenal Bea, ¿fue o no? No le envió, ¿eh? Del cardenal Bea no le envió, ahora se publica. Ahora, cuando uno lee un texto, y la lectura es muy tortuosa en los razonamientos, en los juicios, claramente se ve el perfil de una persona que por lo que está viviendo está atormentada. Y hoy que psicologizamos todo, ¿cuál es la lectura que haría un psicólogo de esto? Por eso son preguntas que me he formulado. Y lo segundo, ¿qué ocurre con la mención de personas en situaciones complicadas, incluso hasta señalando diagnósticos psicológicos sobre las que se emiten juicio, que ya no existen y no pueden hacerse oír su voz? Este es un problema también, porque todos tienen derecho a ser escuchados y expresar aquello que los ha afectado. A mi entender, este es un tema que plantea preguntas éticas, pero no tengo respuesta. Le voy a contar una historia porque pensaba en algo semejante. Hay una congregación de hermanas nuestras fundadas por un fraile dominico en la época de la amortización de Mendizábal, por lo tanto estaba suelto, y con las cuales tenemos muchas relaciones. Y en un momento dado leo que el Papa canoniza a una fundadora de otra congregación y que entre las virtudes heroicas, esta hermana había estado con esta fundación de hermanas dominicas,
señala lo que había padecido en esa comunidad. Iba a ser canonizada. El fundador de las otras también. Ahora, yo le comenté a las hermanas y dice, la historia que tenemos de esas, de la congregación, es diferente. En realidad quería ser ella, la superiora, era muy orgullosa y porque no tenía el lugar que quería terminó yéndose. Pero el padre y la primera generación ha sido con ella tan generosa que casi no ha dejado rastros en los archivos de una descripción negativa de ella. Ahora, no dudo que como fundadora la otra también, en otro momento y etapa de su vida, llegó verdaderamente a esa santidad que reconoció la Iglesia, pero por lo tanto, ¿qué pasa con eso cuando una persona no puede hablar ni manifestarse? Es un interrogante que se me planteaba y creo que se lo planteé en algún momento a las hermanas y al padre Alejandro. Y en los comentarios y textos adjuntos me ha llamado la atención el vínculo y el rápido paso o la identificación que eso en nuestra tradición no se da del fundador con la fundación. Que esto lo hemos planteado, ¿no es cierto? Y lo hemos conversado muchas veces, porque de hecho la fundación ha seguido su propio camino, ha sido reconocida por la Iglesia, claramente puede demostrarse como un fruto saludable de lo que era la comprensión del padre Kentenich, pero indudablemente que está la vida que es más que lo del... Pero las hermanas dijeron, en nosotros es imposible hacer esa distinción. Pero viendo algunas cosas que han pasado en la Iglesia en el último tiempo, que a pesar de la dificultad del fundador, la Iglesia preservó las fundaciones, por lo tanto es un criterio que utiliza la Iglesia para discernir, me pareció que era importante planteárselo. Y algunas conclusiones, porque se trata de un trabajo histórico. Y es lo que el trabajo obrado en quienes lo han realizado. Quizá nuevas preguntas, esto necesita que se siga de algún modo, porque exigen respuesta, confirmaciones en convicciones que tenían previamente y que ahora las ven confirmadas en el texto, nuevos intereses. Una de las hermanas me dijo, me doy cuenta que tengo que estudiar esto, y me parece valiosísimo. Por ejemplo, me parece que ciertas valoraciones de la vida religiosa previa a los institutos seculares, la realidad de los votos, es como que hay un cierto cliché, pero no responde a la realidad y a la teología que fundamentaba en la Iglesia los votos. Ahora bien, lo que la obra publicada realizará en quienes la leerán, y esto no se puede manejar de entrada, sobre todo si sale del ámbito más circunscripto de Schoenstatt y lo lee alguien de afuera. Esto, una vez que la obra se publica, adquiere una objetividad que va más allá incluso de aquello que los editores quisieron. Y aquí se abren preguntas. ¿Quiénes la leerán? ¿Por qué motivo lo harán? ¿Qué conclusiones sacarán? Ahora, yo creo que es fundamental que sea difundida y leída, porque en cierto modo es lo que movió todo este trabajo. Pero además, ¿cómo se relacionará la apología con otras fuentes éditas o inéditas? Porque claramente esto hay que relacionarlo con estos textos, con textos que hay en archivo. ¿Qué otras investigaciones provocará? Solo el futuro lo va a decir, no lo podemos prever. Y ahora sí, una reflexión final. ¿Por qué volver a la historia? En primer lugar, porque en la historia se encuentran nuestros orígenes y explican nuestro presente. Pero la pregunta es, ¿cómo volvemos al pasado? Para fijarnos en él, o como un hilo fundamental en una corriente de vida que no se detiene y que en cada etapa es portadora de riqueza. En mi trabajo, ¿no es cierto?, ecuménico y leyendo textos, hay algunos criterios, ¿no es cierto?, que he recibido que son muy iluminadores.
Por ejemplo, al cumplirse 500 años de la Reforma, que se publicó un documento del conflicto de la comunión, una de las primeras afirmaciones es: la historia no podemos cambiarla, pero depende de nosotros la actitud con la cual nosotros volvemos a la historia. Y esto, en este ámbito, como argentinos lo sabemos bien. La historia no podemos cambiarla, pero la actitud con la cual volvemos, cómo movemos, cómo la usamos, a veces la usamos para seguir justificando los desencuentros. Y eso impide que uno viva el presente y que se cierre al futuro. ¿Cómo valoramos a la distancia los conflictos del pasado? Los conflictos son humanos, hay en todas partes. El problema es si los conflictos nos han detenido en determinado momento, para justificar las rupturas o para encontrar una mirada superadora. Porque si hay algo que nos enseña la vida de la Iglesia y todas las comunidades, es que Dios siempre ha escrito en renglones torcidos. No ha sido tan leonal, y eso ha significado procesos de discernimientos, de clarificación, que muchas veces llevaron a purificar las intenciones originales de una realización más conforme a lo de Dios. Entonces, eso no lo podemos, pero ¿cómo lo procesamos? Y hay una pregunta a formularse, que eso también lo aprendí del diálogo: ¿a quién le pertenece la historia? Una experiencia de los luteranos cuando se dieron cuenta cómo en el siglo XVI habían hecho sufrir y sacrificado a los anabaptistas. Y descubrieron que había otra versión de la historia. ¿A quién le pertenece? Juan Pablo II, en su visita a Suiza, había desafiado a los cristianos diciéndole que la división entre católicos y reformados no iba a ser sanada hasta que no se atrevieran a escribir juntos la historia de las divisiones. Y yo creo que esto, por eso exige quizá trabajos complementarios. Y en el ámbito de las relaciones entre cristianos, pero también de pueblos, se ha señalado la importancia de procesos de purificación de la memoria o de reconciliación de las memorias. Yo creo que esto es fundamental. Y ojalá esta publicación de la apología llevó tanto trabajo de parte de algunos y tanta purificación de otros, pueda contribuir a un proceso semejante. Muchas gracias por la paciencia. Dulce es tu rostro moreno, vivo evangelio del pueblo que hoy te viene cantando. Por el sí de tu alianza, Dios seas hermano nuestro, tienes sangre de tu sangre, y en la tierra nace el cielo. Virgen fiel e inmaculada, con tu cáliz siempre abierto, en Belén y en Viernes Santo, su camino es tu sendero. Madre de nuestra América, dulce es tu rostro moreno, vivo evangelio del pueblo que hoy te viene cantando. Por el agua del bautismo somos hijos y herederos, somos pueblo de hermanos, todos juntos somos templo. Mientras duren los caminos, grabará
gloria, que Jesús pagó alto precio. Madre de nuestra América, dulce es tu rostro moreno, vivo evangelio del pueblo que hoy te viene cantando. Madre de nuestra América, en la tierra nace el cielo. Nace el cielo. Mira tus hijos y escucha, sueña América, un sueño que nació de la promesa para pobres y hambrientos. Sueña con una gran fiesta en la mesa ancha del reino. Mira a tus hijos y escucha el clamor de tanto anhelo. Madre de nuestra América, dulce es tu rostro moreno.